Bienvenido y bienvenida, yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú también lo crees de esa manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ti. Recuerda que te quiero muchísimo, que te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Este es el momento que vayas con esas personas que tú consideras familia, que tú consideras hogar, necesitas ser consentido, apapachado, atendido. Ve allá, ve a casa. Unos días, unas horas, lo que tú puedas, pero ve, porque definitivamente tú lo necesitas en este momento. Confía más en tu guía espiritual. Mira, tú has hecho un compromiso contigo y con otras personas. Ese compromiso ha sido tomado en cuenta y está no solamente tú trabajando por él, ese compromiso, sino también tus guías espirituales están apoyando. Confía más en ti y cree que tienes un manto de protección alrededor tuyo. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo confío, yo avanzo y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos ahora con las lecturas, 3 lecturas de parejas, solteros y también de economía. Si tú sientes que esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, vamos a comenzar con las parejitas. Ya sabes que esta podría ser una lectura en espejo y que también puedes estar en contacto cero con tu persona especial definitivamente. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama. Es una persona que quiere contigo, absolutamente todo contigo. Es una persona que te ama desde hace algún tiempo y que siente que su amor es bastante maduro, pero que se está sintiendo muy solo, muy sola en este instante. Dice que ustedes dos en este momento son como dos islas apartes, alejadas, sin comunicación, sin ningún tipo de estímulo ni de sentimiento en este momento. Y la verdad teme mucho el momento en el que tú, podrías estar tomando la decisión de terminar la relación de ustedes. Siente que contigo está perdiendo no solamente el amor de su vida, sino todo, absolutamente todo. Siente que lo pierde contigo en este momento. La relación de ustedes tiende a terminar, tiende a romperse por una infidelidad. Es una relación que ya viene tambaleándose de algún tiempo. Existe un desinterés, existe unas ganas de terminar, pero se siente uno de ustedes dos o los dos se sienten manipulados por personas, por ustedes mismos, por situaciones, por circunstancias que no les permiten alejarse el uno al otro. Piensen bien y analicen si la relación de ustedes necesitan una terapia, necesitan algo, necesitan rehacerse, ¿ya? Reinventarse ustedes como relación, como pareja, háganlo. Bueno, si sienten que hay una esperanza, si hay una lucecita de esperanza para ustedes dos, háganlo, hablen los dos, vayan a terapias, todo lo que ustedes necesiten, pero si no, tomen la decisión de terminar la relación de una manera muy sabia, muy amorosa, con mucho respeto por ustedes dos, por el amor que se tuvieron en algún momento, si tienen hijos, también por el respeto a sus hijos, terminar la cuestión de una manera bastante sabia. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio también con relación a esta situación que tú estás viviendo en este momento. Bueno, yo qué más te puedo decir. La traición ha sido bastante grande, ha sido bastante cruel para ti en este momento, en este instante, pero yo te digo que de esta situación tú sales adelante, tú vas a recuperar tu autoestima. Si hay cuestiones económicas también que hayas perdido por esta situación que estás viviendo con tu pareja, también lo vas a recuperar.
todo aquello que tú hayas perdido por causa de esta relación, por entregar tu confianza y tu corazón, tú definitivamente lo vas a recuperar. Tus guías espirituales te dicen que esa persona, al alejarse de ti, te está haciendo un favor, definitivamente te hace un favor, o al alejarte de tu persona te hace un favor. Ya el ciclo entre ustedes dos se cumplió y es momento de avanzar hacia otra situación totalmente diferente, que es momento ya de que cada uno se preocupe y se ocupe de sus cuestiones, de su vida, de su salud física, emocional, financiera, espiritual, todo, ya que es momento de que cada uno se ocupe de su situación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me amo, yo avanzo y yo tomo las mejores decisiones. Yo sé que es una situación bastante compleja la que tú estás viviendo en este momento, pero yo te digo que todo se puede, que todo se soluciona. Vive tu proceso, vive tu duelo y bueno, y luego avanza. Y luego crece, sigue creciendo. Te mando un abrazo gigante y te mando todo mi amor y toda mi fuerza para que tú puedas superar esa situación que estás viviendo en este momento. También te quiero anunciar en este momento que esta persona que te está haciendo daño ahorita, bueno, te va a buscar en algún momento, pero ya va a ser demasiado tarde. Ya tú vas a haber crecido, ya lo vas a haber olvidado a esta persona. Y la verdad es que no vas a querer estar con ese personaje ya nunca más. No porque estés con otra persona, no, sino porque te vas a amar y te vas a querer tú tanto que no vas a permitir que otra persona venga a pisotearte. Bueno, ahora vamos con la lectura para los solteritos y mis solteritas. En este momento, bueno, ¿qué me les está pasando? Hay cierta situación bastante perjudicial para ustedes. Tal vez algo relacionado con el dinero que afecta a su familia. Tienes que tener mucho cuidado con esa situación porque mira, la falta de los problemas no se van a ir ignorándolos, ¿ya? De esa manera no se van, es enfrentándolos, confrontándolos, y si tú lo haces vas a triunfar, ¿ya? Ya no aplaces más esa decisión, eso que tú tienes que hacer ya no lo aplaces más. Bueno, confía más en ti, confía más en tu capacidad, en lo que tú eres. Hay demasiadas personas envidiosas alrededor tuyo, personas con las cuales tú debes romper. Tal vez al comienzo esas personas inclusive hasta problema te van a poner, pero no, aléjate, comienza a alejarte de esas personas, situaciones, costumbres, lugares que sean tóxicas para ti. Aléjate porque esas personas no te van a dejar en paz, te van a dejar solo o sola. Solucionando problemas, tapando huecos, haciendo cosas para poder solucionar cuestiones que los involucran a ustedes. Tú ya te has dado cuenta de toda esta situación y bueno, hazlo definitivamente. Ten mucho cuidado con papeles que vayas a firmar, con documentos. También si tú para ti se hace muy difícil confrontar físicamente a estas personas, escríbeles una carta a cada una de estas personas manifestándole lo bueno, lo malo, lo horrible, lo feo. Después rompes esa carta, la quemas esa carta y esas cenizas las pones en una bolsa negra y las botas fuera de tu casa. Echas la bolsa y no volteas a ver para atrás y ya. Te deshaces de toda esa situación, de toda esa cuestión. Bueno, ten mucho cuidado por donde caminas, ten mucho cuidado por donde andas, porque podrías tener tal vez se te doble un pie o alguna cuestión así. Ten mucho cuidado con esa situación, ¿ya? Ten cuidado con tu integridad física, definitivamente. Recuerda que aquí en esta vida estamos para aprender, que somos polvos de estrellas y que vinimos a ser felices, a disfrutar. La vida no tiene por qué ser una tragedia todo el tiempo. También hay cosas bonitas. Tienes un techo, tienes una salud, ves, escuchas. Bueno, fíjate en todas aquellas cosas maravillosas que tú tienes. El simple hecho de que tu corazón late es significado de que existe esperanza para ti en esta vida. Desata tu espíritu, expresa tus dones y baila al ritmo sagrado de la vida, te dicen tus guías
espirituales el día de hoy. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me valoro, yo me supero y yo me sano, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, mi querido amigo de cáncer o amiga de cáncer, y bueno, vamos a avanzar, vamos a seguir hacia adelante. Ahora vamos a ver qué te dicen las cartitas con respecto a tu economía. Bueno, con respecto a tu economía, hay personas que tal vez no te están diciendo toda la verdad. Hay personas que te están ocultando cosas. Ten mucho cuidado porque estas personas te podrían estar a ti haciendo perder dinero. Dinero que tú has conseguido con muchísimo trabajo. Tú vas a descubrir algo, tú vas a darte cuenta de algo y la verdad es que ese algo te va a llevar a tomar mejores decisiones y definitivamente a avanzar. Va a ser algo nuevo para ti, va a ser algo totalmente diferente para ti, pero va a ser muy positivo para ti. No te olvides que el universo está contigo y que siempre llevas un manto de protección de parte de tus guías espirituales, de la divinidad. Hay ciertas cosas con las que tienes que romper, o personas o situaciones o costumbres, ya sea de tu trabajo, tu dinero o de tu estudio. Hazlo definitivamente porque los finales son totalmente inevitables. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me desprendo, yo me libero y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos amigos de cáncer, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Te mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona. Quiero que te lo imagines muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón, y haz una sonrisa así gigante en tu rostro, y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante.